Hola a todos muchachos. El día de hoy tengo algo que decirles y es que el día de hoy en el que estoy grabando este video recibí un mal comentario el cual me decía que estaba mal que yo interrumpiera el tutorial por querer hacerme el chistoso. Eso me puso a pensar y es por eso que decidí hacer este video diferente. Así que realmente espero que les guste. Para el capítulo de hoy lo que vamos a estar trabajando es la herramienta de texto en 3D. Así que la forma más correcta de trabajar esta herramienta es basándonos en una herramienta de texto plano para posteriormente crear una extrusión y que de esa manera podamos trabajar nuestro texto en 3D. Para hacerlo de esta manera lo que vamos a hacer es crear con la herramienta de texto un texto y a continuación pondremos el nombre que nosotros queramos. El nombre. A continuación, cambiaremos el color por el color que nosotros decidamos para este ejemplo. En esta ocasión será un rojo y posicionaremos el texto en donde a nosotros nos interesa. Acto seguido, seleccionaremos la herramienta de 3D y lo que haremos es, una vez seleccionada, nos posicionaremos en nuestra barra de opciones de herramienta y aquí hay un icono que dice 3D, así que hay que pulsarlo. De pronto apareceremos en este entorno 3D y tal vez, solo tal vez, hola gente de Júpiter del mundo de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo capítulo de este curso completo de Adobe Photoshop CC. Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy porque hoy vamos a estar viendo algo muy bonito, algo que a mí me gusta muchísimo, que es el trabajo en 3D y esta vez lo vamos a aplicar, bueno, no esta vez porque no lo hemos hecho, pero lo vamos a aplicar a texto. Desde Photoshop vamos a estar creando textos en 3D de una forma fácil, rápida y que nos resulte de utilidad, porque este tema tiene mucha tela de donde cortar. Sin embargo, voy a tratar de explicarlo de una forma básica, pero que a la vez sea útil. Es decir, que a pesar de la simplicidad con la que yo trate de explicarle las cosas, a ustedes les resulte de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque entrar en detalles más de texturas, de temas de iluminación, es un poco complicado como para explicarlo en un solo video. Así que por lo pronto lo vamos a dejar simplemente como algo que nos ayude, como una herramienta de todas las herramientas del conjunto que hemos estado viendo, que nos sea de utilidad. Y lo primero que vamos a hacer para utilizar esta herramienta de creación de texto en 3D es que nos vamos a basar en la propia herramienta de texto en 2D, ya sea en horizontal o en vertical. Vamos a crear un texto y le vamos a poner lo que sea. Por ejemplo, podemos ponerle lo que sea, vaya. Realmente esto no es importante, lo voy a posicionar exactamente en el medio. Ya como ustedes pueden ver, es un texto cualquiera que dice una tontería, pero no es lo importante es qué vamos a hacer nosotros con ese texto. Cuando nosotros tengamos nuestro texto, nuestro párrafo, si nosotros deseamos crear ese texto en 3 dimensiones, es decir, que tenga profundidad, es decir, tenga altura, una anchura y una profundidad, lo que tenemos que hacer es con nuestra herramienta de texto seleccionada y como ustedes pueden ver en la barra de opciones de herramienta, aquí hay un botoncito que dice 3D. Si nosotros nos posicionamos ahí, vemos que nos dice crear 3D a partir de texto. Vamos a darle clic y vamos a ver qué es lo que pasa, porque va a pasar algo súper interesante. Si ustedes no están en el espacio de trabajo en 3D, desde el selector de espacios de trabajo, recuerden los primeros capítulos, nos va a pedir una confirmación, una ventana, un cuadro de diálogo que dice: está a punto de crear una capa 3D, desea cambiar el espacio de trabajo a 3D. Le vamos a dar clic en sí.
Ahora que si nosotros le damos clic en no, como ustedes pueden ver acá en el selector de espacios de trabajo, se selecciona automáticamente el espacio de trabajo en 3D. Aunque nosotros siempre trabajamos en aspectos esenciales, nos vamos a posicionar acá en 3D. ¿Por qué? Porque tenemos estos paneles, estas ventanitas por acá, muchas cosas que tal vez se nos resulte un poquito complicadas de entender al principio, sobre todo si no estamos familiarizados con entornos 3D. Para los que estén familiarizados con el trabajo en programas en 3 dimensiones, esto va a ser bastante sencillo. Por defecto, nosotros al crear una capa en 3D, nos va a crear automáticamente el programa una cámara, una luz infinita o una iluminación que es una luz global y nuestro texto. Desde esto es donde nosotros vamos a estar trabajando con cómo nosotros deseamos que sea nuestro texto. La funcionalidad que le podemos dar es mucha, sin embargo va a depender de nuestros proyectos y de la forma en que nosotros trabajemos con ella. Es decir, porque podemos dejar una capa modificable o podemos rasterizarla, ya dependerá muchísimo de los recursos de nuestra computadora y de la forma en que nosotros estemos acostumbrados a trabajar. También además de para lo que nosotros vayamos a utilizar nuestro texto. Así que lo primero con lo que debemos empezar al trabajar con este texto en 3D es familiarizarnos con nuestro espacio de trabajo, ver qué es lo que tenemos. De momento vamos a dejar esta ventana que es una vista secundaria, porque lo que nos interesa en este momento es que si nosotros nos posicionamos aquí en modo 3D, vemos que tenemos estos botoncitos. Si nosotros nos posicionamos encima de ellos, saben que nos manda un pequeño alt que nos da la descripción, una descripción rápida de lo que es. Por ejemplo, yo me posiciono en el primero y dice rotar el objeto 3D, desplazar el objeto 3D, arrastrar el objeto 3D, por defecto tenemos deslizar el objeto 3D, cambiar la escala del objeto en 3D. Todo esto nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos para que después nos resulte muchísimo más fácil la utilización de esto. Al principio les digo puede ser algo complicado o tal vez no. En este lado de esta parte de nuestros paneles vemos que al lado de capas se nos crea algo que dice 3D. Es por así decirlo un selector de capas pero de nuestros elementos en 3D, que en este caso les digo por defecto es una cámara, una luz y nuestro texto. En la parte de arriba tenemos un panel de propiedades que se va a depender del objeto que nosotros tengamos seleccionado. Por ejemplo, si yo doy clic aquí en donde se vista actual, vemos que el panel de propiedades cambia. Si yo selecciono mi luz, nuevamente cambia. Si selecciono mi texto, nuevamente va a cambiar. Todo va a depender del objeto que nosotros tengamos seleccionado en activo y obviamente sus propiedades van a ser distintas. Por ejemplo, directamente desde el texto podemos modificar propiedades como por ejemplo la asignación de la textura, la profundidad de extrusión. La profundidad de extrusión no es más que la profundidad que le va a dar el programa a nuestra imagen original. Es decir, obviamente nosotros trabajamos con un texto plano, un texto en 2 dimensiones, ancho y alto, y al agregarle una tercera dimensión que da de profundidad, es precisamente lo que nosotros vamos a controlar desde profundidad de extrusión. También podemos modificar directamente el color del texto. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar un color rojo para que se aprecie de mejor manera, y lo que vamos a hacer a continuación es escalar el objeto. Yo voy a seleccionar mi vista de cámara para desplazar, para hacer algunos movimientos, y ya como ustedes pueden ver nos encontramos en un entorno de 3 dimensiones. Como les repito, estos botones de acá, en palabras muy sencillas, nos va a permitir desplazarnos por nuestra escena y hacer modificaciones, por ejemplo, de desplazamiento, de escala, de rotación, además de que nosotros podemos utilizar esta herramienta indistintamente de los objetos que nosotros tengamos seleccionados. Es decir, en este caso yo tengo mi cámara seleccionada y es por eso que me estoy desplazando por todo este espacio en 3D. Sin embargo, si yo puedo seleccionar directamente mi texto y utilizar la misma herramienta para que lo que se mueva sea el texto. Espero que estén entendiendo más o menos cómo funciona esto. Si yo selecciono mi luz, esto va a depender de la forma en que nosotros queramos que se aplique la luz y se va a ver directamente reflejada en cómo se interprete en la escena 3D. Vamos a dejar las cosas como están, en este caso la luz y la vista actual realmente no importa porque podemos volver a ella en el momento que nosotros deseamos, a la vista que nosotros teníamos por defecto. En este caso, ya yo directamente desde esta vista voy a aplicar, por ejemplo, una escala. Yo puedo escalar en los ejes. Al trabajar en un entorno 3D de 3 dimensiones, obviamente, nosotros tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z. Nosotros podemos hacer modificaciones hacia todos los ejes que queramos, ya sea en conjunto o por separado. En este caso, si yo quisiera hacerlo por conjunto, es decir, de forma simétrica, de forma proporcional, lo que
que tengo que hacer es pulsarme, posicionarme. Déjenme mover un poco más la cámara para acercarme, para que se alcance a apreciar esto mejor. De esa manera nuevamente selecciono mi texto y si yo quiero escalarlo, ven que aquí me aparece una especie como de cuadrito. Entonces me voy a posicionar aquí, voy a dar clic, obviamente voy a seleccionar mi herramienta de escala, obviamente. Voy a seleccionar mi texto y posicionándome ven que se colorea de color amarillo. Entonces voy a dar clic y voy a jalar hacia cualquier lado. Por ejemplo, lo voy a hacer bastante grande, más o menos de esa manera, por donde a mí me interese. Y los cambios a mí me gustan. Sin embargo, si yo quisiera volver a mi texto original, al que se creó por defecto, puedo seleccionar acá desde mi panel de propiedades. Me voy aquí a donde dice coordenadas y voy a darle clic aquí donde dice restaurar coordenadas. Por defecto me selecciona, bueno, me regresa las coordenadas que tenía el objeto por defecto una vez que se creó hacia un entorno 3D. En ese caso lo voy a escalar, lo voy a hacer bien grande y voy a utilizar otra herramienta. Por ejemplo, no solamente yo lo puedo escalar de forma proporcional. Por ejemplo, tal vez yo puedo posicionarme aquí y ven que dice escalar en Z. ¿Qué es esto? Que yo lo puedo hacer más grande en el eje Z, también lo puedo hacer más grande en el eje Y. Y también lo puedo hacer más grande en el eje X, por ejemplo. De esa manera, les repito, si ustedes quieren deshacer los cambios y volver al objeto original, simplemente tienen que posicionarse con el objeto seleccionado, obviamente. Se lo seleccionan, se van a coordenadas y dar clic aquí donde dice restaurar coordenadas. Ok, ya más o menos dándole un tamaño el que ustedes quieran, el que ustedes quieren que tenga en su composición. Voy a hacer un par de modificaciones más. Por ejemplo, lo voy a rotar de esta manera. Con esta herramienta voy a aplicar otras transformaciones más o menos de esa manera. Ya depende, esto sí depende enteramente de lo que ustedes quieran hacer con su texto y de cómo quieran ustedes que se muestre. Pueden ya sea modificar el texto por sí solo o también pueden modificar la vista que nosotros tenemos en la cámara. Además de eso, además de todas las modificaciones, nosotros nos podemos apoyar. Déjenme volver esto a las coordenadas por defecto. Voy a restaurar las coordenadas para que ustedes vean que nosotros en esta parte por aquí arriba tenemos una ventanita. Esa es una vista secundaria que nos va a permitir, nos va a facilitar muchísimo movernos entre vistas. Es decir, si nosotros ya no estamos trabajando solamente en un entorno 2D, sino ya en un entorno 3D con profundidades, eso significa que automáticamente empezamos nosotros a tener vistas. Vistas no de la de los videos de YouTube, vistas respecto a nuestro objeto. En este caso, Photoshop nos representa esto con medidas, como si se tratara de monteas. Y nosotros lo podemos comprobar si nos vamos aquí a este botón. Ven que nos aparece un diálogo que dice seleccionar vista cámara. Si nosotros damos clic, ven que nosotros tenemos vista por defecto, izquierda, derecha, superior, inferior, atrás, frente, cuadrícula de punto de fuga y cámara predeterminada. Si nosotros vayamos entre vistas, por ejemplo, yo quiero poner vista frontal, ven que se me muestra el texto tal cual si nosotros estuviéramos trabajando en una vista de 2 dimensiones, porque lo que estamos viendo es, valga la redundancia, la parte frontal de nuestro texto. Sin embargo, nosotros ya tenemos profundidad, obviamente podemos seleccionar, por ejemplo, la vista inferior, que es la parte de abajo de nuestro texto. Podemos seleccionar, por ejemplo, la parte izquierda del texto. Obviamente esta es la vista como si nosotros estuviéramos viendo nuestro objeto del lado izquierdo o del lado derecho, depende de lo que nosotros tengamos seleccionado. Y ven que nosotros podemos modificar esto. Por ejemplo, vamos a ir aquí a la profundidad de extrusión y vamos a aumentarla. Como ustedes pueden ver, se hace más grande. Por ejemplo, voy a seleccionar la vista izquierda y automáticamente me crea la vista ya adaptada a las modificaciones que yo ya hice. Nuevamente puedo seleccionar la vista derecha. Por ejemplo, vamos a hacer grande el texto. Vamos a escalarlo de forma uniforme. Lo voy a mandar vamos acá a las coordenadas y lo voy a mover a tierra para que se muestre encima de esta malla. En esta ocasión me voy a, por ejemplo, voy a seleccionar la vista superior. Como ustedes pueden ver, aquí ya varió, no solamente en la forma en la que se veía mi texto anteriormente desde la vista superior, sino también en los tamaños que tiene. Es por eso que esta vista secundaria nos va a servir, nos va a ser súper útil si nosotros estamos tratando de trabajar
con mucha precisión. Ahora, por ejemplo, yo me encuentro en esta vista, pero quiero regresar a la vista por defecto que tenía mi cámara. Simplemente la selecciono, me posiciono aquí en coordenadas y le voy a dar clic aquí donde dice restaurar coordenadas. Aquí se ve extraño, pero simplemente yo me puedo desplazar hacia la parte que a mí me interese. Por ejemplo, tal vez por ahí yo quisiera que así se viera mi texto. De esa manera, modificando las opciones de traslación y de rotación de mi objeto, así como de la cámara, yo voy a conseguir que mi texto se muestre de la forma en la que a mí me gustaría que se mostrara. En el caso en que yo quisiera que se me mostrara mi texto de esa manera, incluso tal vez un poco más abajo, así que voy a moverlo tal vez así. De esa manera está bien. Lo que puedo hacer a continuación es, una vez ya definido el cómo quiero yo que se muestre mi texto de la forma en la que a mí me interesa, que tenga la profundidad que yo quiero, que tenga el color que yo quiero. Lo correcto sería que yo me posicionara ya sea aquí directamente desde mi panel. Gracias, Camión, por interrumpirme. Ok, nuevamente, si yo ya quiero que mi texto guarde esa posición, con esa vista, con esa profundidad, lo correcto sería que a continuación, para que yo lo pudiera usar, como ustedes pueden ver, si alcanzan a notar, se le ven dientes de sierra. Esto es porque el texto se está interpretando de una forma en la que sea para la computadora, que no utilice tantos recursos, trabajar con él. Sin embargo, si yo quisiera ya que esa fuera mi vista final de mi texto, lo correcto sería que yo diera clic aquí donde dice interpretar, porque de esta manera, de acuerdo al entorno que yo tenga, mi entorno de luces, de texturas, de colores, es como se me va a mostrar mi texto. Yo le recomiendo, en serio le recomiendo, que si su computadora no es buena, esto es un proceso que es tardado. La interpretación también depende del tamaño de su composición y de su texto. Así que si ustedes van a interpretarlo, lo que yo les recomiendo es que ya sea la vista final. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar directamente acá en capas. Porque claro, nosotros podemos interpretarlo y nuevamente moverlo. Pero eso es un proceso que es pesado para el programa, que obviamente gasta muchísimos recursos, así que su computadora no es buena. Yo no les recomiendo que hagan esto. Lo que yo les recomiendo es que ya en la vista final que ustedes le quieran dar a su texto, ya lo interpreten, se vayan directamente a capas, y si están seguros que es la forma en la que ustedes quieren que quede ese texto, les repito, esto es algo tardado, así que una vez que haya creado su interpretación, pueden darle clic derecho acá en esta parte de por acá y ven que dice rasterizar en 3D. Nosotros, les repito, desde el panel de 3D, en la pestaña de propiedades, nosotros podemos interpretarlo, pero si nosotros estamos trabajando en las capas, por ejemplo, podemos también interpretarlo. Aquí, si nosotros damos clic derecho, ven que dice interpretar capa en 3D. Vamos a darle clic para que ustedes vean qué es lo que pasa. Ok, y ahora, ¿por qué es tan lento este proceso de la interpretación? Para ustedes les va a ser más familiar el término de render. Pues directamente porque ya no estamos trabajando con una imagen que solamente se compone de dos dimensiones. Nosotros ya estamos trabajando con una profundidad, y al hacer eso inmediatamente empezamos a trabajar con luces, con sombras, en el cómo se proyectan estas dependiendo de la posición que tenga cada elemento, la forma a la que se dirijan las luces. Es por esto que ese proceso de la interpretación es tan lento y ocupa tantos recursos. Porque esto no es una imagen plana. Incluso nosotros, directamente podemos modificar los valores de posición y de rotación de nuestro elemento. Por ejemplo, yo puedo moverme acá sobre la vista actual y hacer, por ejemplo, una rotación de la cámara. Nosotros estamos interpretando en tiempo real el cómo se muestra una imagen que tiene una altura, una anchura y una profundidad. Es por eso que para la computadora es muchísimo más pesado, ocupa más recursos el cómo se va a realizar esto. En este caso, déjenme borrar voy a borrar esta capa. Y vamos a crear un nuevo texto. Vamos a poner un texto básico, por ejemplo, un nombre, porque es un nombre, realmente esto no es importante. Lo posiciono por esta parte de por acá, más o menos por allá. Le voy a hacer algunas modificaciones, por ejemplo, le voy a cambiar el color a rojo. Y nuevamente me voy a ir acá a mi panel de 3D. Y es que no solamente yo puedo agregar valores como desplazamiento o rotación. Yo también puedo, por defecto, el programa nos brinda deformadores que se encuentran en esta parte de por acá que dice deformar. Para esto nosotros tenemos acá estos manejadores.
Entre los valores entre los cuales nosotros tenemos la profundidad de extrusión, torcer, estrechar, también podemos curvarlo, distorsionarlo. Por ejemplo, vamos a torcerlo muy poco. Más o menos de esa manera. Vamos a hacerlo más grande. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta herramienta. Déjenme posicionarme en esta parte de por acá. Vamos a hacerlo grande para que se aprecie mejor. Por ejemplo, vamos a agregarle, vamos a moverlo en otro modificador, por ejemplo en el de estrechar. Vamos a hacerlo grande. No, realmente esto no tiene sentido, simplemente es para que ustedes vean qué es lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, lo podemos curvar en el ángulo horizontal de esa manera, tal vez un poco menos para que no se pierda. De esa manera, por ejemplo, y en el ángulo vertical de esa manera, ok. Tal vez a mí ya me interesa crear así mi texto. Déjenme mover la cámara. Por ejemplo, voy a seleccionar la vista por defecto, voy a restaurar las coordenadas y a continuación simplemente me voy a desplazar para que esto se vea. Y de esa manera tan sencilla nosotros ya deformamos nuestro texto, lo hicimos grande y a continuación podemos trabajar ya directamente con él, ya sea que nosotros lo interpretemos y a continuación ya, en caso que no lo vayamos a modificar, claro está, nosotros lo podemos rasterizar una vez ya interpretado, o también lo podemos convertir en un objeto inteligente. Ya depende muchísimo de lo que nosotros queramos hacer con esa capa. ¿Ven? También lo podemos convertir en objeto inteligente, siempre y cuando estemos seguros de que ese va a ser el trabajo o la forma final que nosotros le queremos dar a nuestro texto. Les repito, esto de interpretar, de realizar el render en tiempo real es algo muy tardado, así que va a depender muchísimo de los recursos que tenga su máquina. Así que bueno, como les comentaba desde el principio, esto puede parecer más difícil de lo que realmente es. Yo les recomiendo que utilicen mucho esta herramienta para que empiecen a familiarizarse con el entorno, con las opciones de movimiento, desplazamiento, de rotación que nosotros tenemos, con todos esos valores que nosotros podemos modificar, para que realmente se den cuenta que no es tan difícil. Una vez que ustedes le agarren el modo, empiecen a familiarizarse con ella, van a ver que realmente es bastante más fácil de utilizar de lo que parece. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que la explicación realmente ustedes la hayan podido entender, para que ustedes puedan empezar a utilizar esta herramienta desde ya, practicar con ella, para incluirla también en sus proyectos y en sus composiciones. Dudas, comentarios, sugerencias, caso que necesitan ayuda, por favor déjenlo en la parte de los comentarios para que yo les pueda responder con todo el gusto del universo. Te invito a que te des una ojeada por el canal y si te gusta el contenido que ves, ¿por qué no dar clic al botón de suscribirse? Si el video te gustó, por favor regálame un super pulgar arriba y también compártelo, me ayudas muchísimo compartiéndolo para que más personas puedan verlo. Sin más, yo me despido, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos!